Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Siete 32 minutos de la mañana, 6:32 en las Islas Canarias. Las noticias de las 7:30 con ayuda de don Eric Gutiérrez. Excluyen a Vox de otro debate electoral de cara a las elecciones catalanas del 12 de mayo. Así lo ha anunciado la expresidenta de la asociación Sacabat y número 6 de Vox a las elecciones de Cataluña, Julia Calvet, en su cuenta de X. Calvet ha comentado que el día del 25 de abril organizan un debate en la que sigue siendo su universidad y han decidido no invitar a Vox de manera deliberada. Además, añade que primero sufrieron las agresiones y ahora también la censura política. Por último, hace un llamamiento a los votantes de Vox diciendo que el día 12M les recordarán a todos ellos que su censura no es suficiente. Al debate, que se organizará en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, están invitados el PSC, Esquerra Republicana, Junts, la CUP, Sumar, Ciudadanos y el Partido Popular. Ciudadanos tiene en este Parlamento catalán 6 escaños. El PP tiene 4 o 3. Vox tiene 11. Vox es la primera fuerza constitucionalista en Cataluña. Y ya es el segundo debate donde se le excluye de la mesa donde van a estar los distintos candidatos. La Universidad Pompeu Fabra es una universidad, pues hombre, que digo yo que algo de fondos públicos recibirá. ¿Es legal que se silencie a la principal fuerza constitucionalista? Yo me supongo que la gente de Vox recurrirá esta exclusión, porque evidentemente no hay ninguna apoyatura legal ni lógica para poder llevarla a cabo. Ya pasó en Galicia. La campaña de silenciamiento a Vox fue brutal, a pesar de lo cual Vox subió en Galicia, para disgusto de todos esos que están empeñados en acabar con Vox. En Cataluña, pues va a pasar lo mismo. Vox va a subir, a pesar del silenciamiento, a pesar del intento de ninguneo, a pesar de que todos los demás quieren acabar con Vox. Pero amigo mío, en democracia, al final quien decide si un partido sube o baja, pues son los ciudadanos. El efecto que pueda tener el que se excluya a Vox de un debate en la Universidad Pompeu Fabra, pues en fin, no creo que sea excesivo. No sé cuántos asistirán a ese debate, no sé cuánto se verá ese debate a través de redes, pero vamos, el efecto no será enorme. De hecho, pues posiblemente el intento de silenciamiento lo que conseguirá es lanzar aún más a Vox en Cataluña. Pero en cualquier caso es inaceptable en sí mismo y espero que alguna instancia judicial ponga orden en el tema. No se puede excluir de los debates a la primera fuerza constitucionalista en Cataluña. No es lógico, no es moral y yo creo que no es legal. Y espero que Vox emprenda la ofensiva jurídica adecuada. La mesa de la Comisión del Senado sobre el caso de Koldo ha avisado que no logra ponerse en contacto con Koldo García para informarle de su comparecencia. El exasesor del socialista José Luis Ábalos tenía que presentarse este próximo lunes en la investigación parlamentaria. Por lo tanto, ante la dificultad de dar con él, el Senado decidirá hoy si aplazar su intervención o continuar adelante. Según el artículo 76 de la Constitución española, la comparecencia en las comisiones de investigación establecidas por el Congreso de los Diputados o el Senado son obligatorias para cualquier ciudadano y la ley regulará las sanciones que puedan imponerse por incumplir esta obligación. Que no pueden encontrar a Koldo para citarle para la comisión del Senado. Bueno, todo esto va a ser una farsa, tanto la comisión del Congreso como la comisión del Senado, con ambas comisiones contraprogramándose la una a la otra. Pero claro, es una farsa donde uno de los contendientes, el PSOE, pues vamos, tiene
2 doctorados y 3 másteres en marrullería y en GTEZ, mientras que el PP solo tiene pues una licenciatura y un doctorado en esas mismas artes, con lo cual pues todos sabemos al final quién será el que se lleve el gato al agua dentro del circo. Sobre todo porque, bueno, el PP tiene sus medios de comunicación, pero el PSOE tiene mucha más potencia de subvención y por tanto cuenta con una escuadra mediática más potente. Y a la hora de marcar el calendario informativo, ¿quién creen ustedes que va a marcarlo? ¿Lo que suceda en el Congreso o lo que suceda en el Senado? ¿Lo que diga una comisión o lo que diga la otra? En cuanto a Coldo, que no le pueden localizar para citarle a la comisión del Senado. Hombre, a lo mejor es que no han utilizado el lenguaje adecuado. A lo mejor es que le han enviado un papelillo que decía: tiene usted que venir a la comisión del Senado. Hombre, no, sea un poco más listo. Ponle: tiene usted que venir a cobrar la comisión del Senado. Y entonces a lo mejor se presenta y luego le dice que no había nada que cobrar, que es para que declares. ¿Han visto ustedes esas películas americanas donde pues alguien quiere citar a alguien para un juicio y entonces un señor se presenta de repente, hay un tío en la cola de la heladería y dice: ¿es usted John Smith? Dice: sí. Dice: pues tome, está citado. Pues yo que sé, que pongan a alguien a seguir a Coldo y le pillen en algún sitio y le den el papel: toma, citado. Creo que no funciona la ley exactamente igual en España y que esas citaciones así a rapatelón pues no valen como citación. Pero vamos, que evidentemente estamos ante una situación donde el PSOE y sus miembros pues van a boicotear lo que puedan la comisión del Senado, mientras que en el Congreso pues seguro que todos los del PP citados acuden allí disciplinadamente a ser sometidos a juicio público. Al final siempre es lo mismo. A mí lo que me importa de todo esto no son las comisiones del Congreso y Senado, que me parecen una farsa y un circo. Me parecen una farsa porque, bueno, evidentemente ha habido pacto entre el PP y el PSOE. El PSOE no llama a declarar a Feijóo, y a cambio, pues, a Feijóo ni a la pareja de Ayuso, y a cambio el PP no llama a declarar a Sánchez ni a su mujer a la comisión del Senado. Por tanto, ya de entrada es una farsa. Pero aparte va a ser un circo, porque no se va a centrar ninguna de las dos comisiones de investigación en averiguar qué fue lo que pasó, en averiguar quiénes se enriquecieron como cerdos mientras los españoles morían a decenas de miles durante la pandemia. ¿Quiénes se enriquecieron y cuánto con la sangre de los españoles? No van a servir esas comisiones para resolverlo. Eso sí, servirán para que PP y PSOE pues se acusen mutuamente de corrupción, servirán para lanzar los mensajes de eres un corrupto y pues, tú más. Bueno, pues darán momentos entretenidos. ¿Qué le vamos a hacer? Los periodistas tenemos también que comentar esos momentos entretenidos, aunque a veces pensemos que esto es un circo inaguantable. Lo que no sé es hasta qué punto ese tipo de circo tiene ya influencia sobre la gente. Sigue habiendo mucha gente que se queda siempre en la superficie de las cosas y se fija en lo llamativo de tal o cual chorrada que se sueltan unos a otros en este tipo de comisiones. Pero yo creo que cada vez más gente pues está un poquito harta de farsas y de circos, y que lo que se pregunta es, como preguntamos por ejemplo hoy en nuestra libre encuesta: ¿cómo es posible que con todo lo que ha salido todavía ningún juez haya citado a la mujer de Pedro Sánchez como investigada, sin prejuzgar si es culpable de algún delito o no? Desde luego, las actividades de doña Begoña Gómez no parecen demasiado morales, no parecen demasiado estéticas, como decía ayer el bueno de García Paje. ¿Son delictivas? Pues, hombre, si no lo son, deberían serlo. Porque intermediar
De tal manera que al final el gobierno que preside tu marido conceda dinero a gente con la que has intermediado, pues no suena muy bien desde el punto de vista del Código Penal. Y ya cuando añadimos las informaciones sobre el abultado patrimonio, al parecer, del hermano de Pedro Sánchez, que debe de ser un genio de la gestión financiera doméstica, porque acumular un patrimonio de un par de milloncejos de euros con un sueldo de 55.000 al año, pues tiene que ser la monda. A lo mejor no hay nada detrás y a lo mejor son herencias o cosas por el estilo. No digo que no, pero ya están tardando en salir a dar explicaciones sobre ese patrimonio, que por cierto incluye, me llamó la atención, un piso en San Petersburgo. Oiga, ¿qué españoles tienen pisos en la Rusia de Putin? Pues no lo sé, pero yo he pensado en el piso de San Petersburgo y lo primero que se me ha venido a la cabeza ha sido que España ha triplicado sus compras de hidrocarburos a Rusia. Digo, vaya hombre, a ver si tiene algo que ver. No, seguro que no, seguro que son simplemente asociaciones de ideas. Ya saben ustedes que la mente, sobre todo cuando nos levantamos muy temprano, divaga mucho, ¿no? Pero es que también es curioso. ¿Por qué Pedro Sánchez está comprando tanto hidrocarburo a Putin, a unas sabiendas de que eso ayuda a Putin en su guerra contra Ucrania? ¿Es solo porque en el fondo le molaría a Pedro Sánchez y a sus socios que ganara Putin la guerra de Ucrania? ¿O hay pisos de San Petersburgo por medio? No lo sé. Me lo pregunto. Me llama la atención lo de que el hermano de Pedro Sánchez tenga un piso en San Petersburgo. Oiga, no conozco a nadie que tenga un piso en San Petersburgo. Claro que también es verdad que yo soy un mindundi y tampoco conozco a mucha gente, ¿eh? El partido de Marine Le Pen sería el ganador de las elecciones europeas en Francia, según una encuesta publicada en Electomanía. El sondeo muestra que Agrupación Nacional obtendría el 30% de los votos en estas elecciones, colocándose en primer lugar con un 14% más que el segundo. En esta posición estaría Ensemble, la coalición de Emmanuel Macron de cara a estos comicios, con un 16%. Muy cerca de los de Macron se encontraría el Partido Socialista francés con un 14%, a solo 2 puntos del sorpaso. Por último, por debajo del 10% quedarían partidos como Francia Insumisa, los Verdes, los Republicanos, Reconquista, etc. Bueno, espectacular la encuesta que la traía a Twitter Electomanía ayer, pero la encuesta es de Harris, una de las empresas francesas, una de las empresas que hacen sondeos en Francia más prestigiosas. Ya saben ustedes que a diferencia de lo que sucede en España, donde los sondeos de muchas casas de encuestas, pues en fin, más que sondeos, son mensajes propagandísticos para orientar el voto de la gente. No digo todas las casas de encuestas, pero sí en algunas es excesivamente evidente, incluyendo el CIS dirigido por Tezanos. A diferencia de lo que sucede en España, en Francia las encuestas funcionan bien y las elecciones pues suelen clavarlas bastante, suelen aproximarse bastante al resultado, pues con bastante adelanto, con un par de semanas de adelanto, pues ya más o menos sabes por dónde va a ir la elección en Francia y suelen acertar. No siempre, a veces hay alguna sorpresa, pero suelen quedarse muy cerca del resultado. Y la encuesta de Harris, pues lo que llama la atención es que quien va a ganar las elecciones europeas es Marine Le Pen, el partido de Marine Le Pen, pero es que las va a ganar arrasando, porque va a tener tantos votos como Macron y los socialistas juntos. Macron y los socialistas quedarían respectivamente en segundo y tercer lugar, Marine Le Pen la primera. Marine Le Pen tendría tantos votos como los otros dos sumados. O sea, ya no es que hayan dado el sorpaso a Macron. Vamos, es que lo estaba riendo. En Europa, en estas elecciones del 9 de junio, pues va a haber un terremoto electoral. ¿Hasta qué punto va a llegar el terremoto? ¿De qué magnitud va a ser en la escala electoral de Richter? Pues no lo sabemos, pero esta encuesta que llega de Francia dice que al menos en algunos lugares de Europa vamos a alcanzar una magnitud de intensidad casi catastrófica.
Bueno, es lo que suele pasar cuando gobiernas de España de espaldas a la ciudadanía. Si la Unión Europea persiste en hacer caso omiso de las demandas de los ciudadanos, pues los ciudadanos votarán a otras fuerzas dispuestas a pegarle una reforma a lo que es la actual estructura de la Unión Europea. Si tú no me escuchas, querido político, tendré que votar a otros y cargarme todas las barbaridades que están haciendo, que están hundiendo a Europa desde todos los puntos de vista. Y además me preguntaré ¿por qué hundes a Europa? ¿Estás a sueldo de Rusia? ¿Estás a sueldo de China? ¿Es simplemente negocio? Lo de estar a sueldo de Rusia no lo digo a humo de pajas. Luego, en el siguiente bloque informativo, comentaremos una noticia al respecto. Pero, evidentemente, cuando alguien se dedica a causar el mal a sus propios ciudadanos... ¡Escucha, Pedro Sánchez! Pues alguna razón tiene que haber. O es una razón de sumisión ideológica, o es una razón de puro dinero. En la estupidez de los gobernantes, que sería la tercera razón posible, pues no creo tanto, lo siento. Considero que quienes llegan a ciertos puestos de dirección en los países o en estructuras multinacionales como la Unión Europea, de tontos no tienen un pelo. Vamos, ninguno de ellos sale del puesto con menos dinero del que entró. Con lo cual, si para lo suyo no son tontos, oiga, cuando simulan ser tontos para lo de los demás, quiere decir que la tontería es fingida. Y que lo que hay es o pasta, o querencia ideológica, o yo qué sé, deseo de vender su alma al diablo a cambio de poder. Se duplican los intentos de suicidio entre las personas transgénero después del cambio de sexo. En el estudio publicado en el Journal of Urology se tomaron como muestra 869 hombres que pasaron por el quirófano y 357 mujeres que se sometieron a la faloplastia en California entre 2012 y 2018. Después de hacer un seguimiento exhaustivo, los investigadores han llegado a la conclusión de que las tasas de emergencias psiquiátricas son altas tanto antes como después de la cirugía de cambio de género, pero los intentos de suicidio son notablemente más altos después de las operaciones. Entre los 869 pacientes que se sometieron a la vaginoplastia, 38 intentaron suicidarse, 9 intentos antes de la cirugía, 25 después de la cirugía y 4 intentos antes y después de las operaciones. Por otro lado, entre los 357 pacientes biológicamente femeninos que se sometieron a la faloplastia, hubo 6 intentos de suicidio antes y después de la cirugía. Estamos viendo noticias sobre la barbaridad que son los tratamientos transgénero. Hemos visto que en el Reino Unido se han prohibido las hormonaciones bloqueadoras de la pubertad, porque las consecuencias son devastadoras a medio y largo plazo. Estamos viendo estudios que muestran, como este que les comentábamos, que aumenta la tasa de suicidios en las personas sometidas a tratamientos quirúrgicos de cambio de sexo. La pregunta es, ¿quién va a pagar por todo esto? Si una farmacéutica saca al mercado una medicina sin probarla suficientemente y resulta que esa medicina tiene consecuencias devastadoras en la salud de la población, esa farmacéutica se enfrenta a las demandas potenciales de todos aquellos que han resultado perjudicados. Y las indemnizaciones correspondientes pueden llevarla a la quiebra a esa farmacéutica. ¿Quién va a sentarse en el banquillo por las consecuencias para la salud de todos estos tratamientos transgénero que alguna gente, por motivos ideológicos, ha puesto en marcha sin tener la más mínima consideración por las consecuencias sanitarias a medio y largo plazo? No sé, pero yo espero que alguien se siente en el banquillo para pagar por todo el mal realizado, porque no cabe aducir desconocimiento. Estamos viendo que en Inglaterra, por los informes científicos, se están prohibiendo los tratamientos. Aquí en España
no se prohíben, pues alguien tendrá que dar muchas explicaciones. El gobierno pakistaní confirma el cierre de X tras un bloqueo anunciado el pasado mes de febrero por motivos de seguridad nacional. Esto se produjo después de que el ex primer ministro Imran Khan convocara protestas en todo el país contra un supuesto fraude electoral. Pakistán ha acusado a la red social de no cumplir con las directivas legales de su gobierno y evitar abordar las preocupaciones relativas al uso indebido de la plataforma. A pesar de esto, el Tribunal Superior de la región de Sindh, en el sureste del país, ha criticado duramente esta decisión y ha ordenado al gobierno restablecer el servicio en un plazo de una semana. En Pakistán está pasando lo mismo que en Brasil. Como Twitter en Pakistán está dando voz a la oposición que denuncia el fraude electoral, entonces resulta que se ordena a Twitter que censure esas cuentas y esos mensajes. Como Twitter se ha negado, entonces se ha decretado el cierre de Twitter. Lo digo para que la gente tenga claro el paralelismo, para que la gente sea consciente de que Brasil va camino de convertirse en Pakistán. Y me parece un buen ejemplo, me parece una buena medida de referencia. Pakistán es un país aparentemente democrático, pero donde evidentemente los usos democráticos no se parecen ni de lejos a lo que son los estándares occidentales de democracia. Lula da Silva y su cohorte progre de jueces están llevando a Brasil camino de la tercermundialización, camino del no occidente, el mismo camino que Sánchez está empeñado en que en España emprendamos. Y conectamos con Rebeca Crespo, periodista de La Gaceta, para conocer la portada del periódico hoy, jueves 18 de abril. Doña Rebeca Crespo, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, don Luis. Feliz jueves para todos los oyentes de Mañanas en Libertad. Este jueves en Gaceta.es nos centramos sobre todo en el ámbito internacional. Nos trasladamos a Italia porque allí el gobierno liderado por Giorgia Meloni ha aprobado esta semana un paquete de enmiendas para la recepción de fondos europeos pospandemia que incluye la posibilidad de que asociaciones pro vida puedan trabajar en las clínicas abortivas. En campaña, Meloni aseguró que no iba a modificar la Ley 194 que en Italia permite el aborto legal durante los primeros 90 días de embarazo. Eso sí, también dijo que iba a trabajar para garantizar alternativas para las mujeres embarazadas. Y eso es precisamente lo que ha hecho esta semana con la aprobación de ese paquete de enmiendas que quiere permitir el acceso y el trabajo de voluntarios de asociaciones pro vida en clínicas abortivas. Por otro lado, también hoy nos centramos en Escocia, porque el primer ministro escocés, que responde al poco gaélico nombre de Humza Yousaf, pese a pertenecer al Partido Nacional de Escocia, está comprobando en carne propia lo impopular que puede llegar a ser la ofensiva woke. Una nueva encuesta ha revelado que la popularidad de Yousaf ha caído en picado desde la aprobación de una ley sobre delitos de odio. Esta ley está causando un absoluto caos en el país porque en la primera semana se han recibido más de 8.000 denuncias y la policía incluso ha advertido de que tiene que hacerse cargo de tantas denuncias por los denominados delitos de odio que no puede atender otras demandas que quizás serían más importantes. Esos son los temas que destacamos en la portada de Gaceta.es de este jueves, además de muchos otros asuntos que pueden encontrar si entran en nuestra web. Muchísimas gracias, don Luis, y feliz jueves para todos. Muchas gracias, doña Rebeca. Invitamos a los oyentes a entrar en Gaceta.es para informarse de la actualidad en España y fuera de España.